Cuando pensamos en gigantes en la Biblia, es imposible no recordar a Goliat, el imponente guerrero que desafió al ejército de Israel y fue derribado por el joven David. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que Goliat no estaba solo. Tenía 5 hermanos, 5 gigantes, cada uno con una fuerza descomunal y un espíritu implacable. Juntos formaban una estirpe poderosa y aterradora, guerreros legendarios que sembraban el miedo por donde pasaban. ¿Quiénes eran estos 5 hermanos de Goliat? ¿Qué misterios y leyendas rodean sus historias y el impacto que causaron en Israel? Estos gigantes no solo eran figuras imponentes en el campo de batalla, representaban un desafío mucho mayor para el pueblo de Israel, el miedo que paralizaba y la duda que amenazaba su fe. Imagina la escena: 5 guerreros gigantes, cada uno más amenazador que el otro, listos para defender su territorio y eliminar a cualquiera que se cruzara en su camino. Se les veía como invencibles, protegidos por la fama que su hermano Goliat había construido. Pero, ¿quién tendría el valor de enfrentarlos, tal como David lo hizo con Goliat? En este video, descubrirás quiénes eran estos 5 gigantes, por qué eran tan temidos, y cómo sus historias siguen dejando valiosas lecciones sobre valentía y fe. Prepárate para adentrarte en un misterio antiguo que revela el lado más oscuro y desafiante de las batallas que enfrentó Israel. Quédate con nosotros para descubrir cómo estos gigantes que aterrorizaban a Israel fueron enfrentados uno a uno, y cómo esta historia sigue inspirando a quienes deben enfrentar sus propios gigantes. La historia de los gigantes en la Biblia siempre ha fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Estos seres inmensos, con fuerza sobrehumana, habitaban las leyendas y los temores del pueblo de Israel. Goliat es el nombre más recordado, el gigante derribado por David con una simple piedra y una fe inquebrantable. Pero Goliat no era único. Formaba parte de una estirpe de gigantes conocidos como los hijos de Rafa, una familia legendaria que descendía de antiguos y poderosos guerreros, conocidos por su tamaño y crueldad. Goliat tenía 5 hermanos, gigantes como él, cada uno con una presencia imponente y una fama que generaba temor entre sus enemigos. Estos hermanos de Goliat también eran guerreros filisteos, entrenados para la batalla desde pequeños y preparados para defender su territorio y sus tradiciones a toda costa. Sus nombres y hechos, preservados en algunos textos antiguos, revelan guerreros que usaban armas únicas y mantenían características distintas entre sí. Se cree que uno de ellos, llamado Isbi-Benobe, usaba una lanza tan pesada que pocos hombres podían siquiera levantarla. Otro, llamado Seif, tenía una presencia tan imponente que provocaba respeto y miedo, mientras que un tercero, con 6 dedos en cada mano y pie, no solo representaba una fuerza extraordinaria, sino también una anomalía temida y casi mística. Estos gigantes no eran solo soldados, eran símbolos de poder y resistencia entre los filisteos. Eran lo que quedaba de una era antigua, un tiempo en que la fuerza bruta se veía como un don divino, y cualquiera que se atreviera a enfrentarlos sabía que estaba ante un adversario casi invencible. Cada uno de los hermanos de Goliat llevaba consigo la esperanza de los filisteos y la intención de proteger el honor de su pueblo. Y para los israelitas, estos gigantes eran más que enemigos físicos, eran obstáculos que desafiaban su fe y su valentía. ¿Quién, además de David, tendría la audacia de enfrentarse a una estirpe de guerreros tan legendaria y temida? En este video exploraremos cómo el pueblo de Israel enfrentó a estos gigantes, descubriendo las lecciones y la inspiración que esta estirpe legendaria nos dejó. Para el pueblo de Israel, la visión de estos gigantes, los hermanos de Goliat, era una imagen de puro terror. Cada uno de ellos, con su presencia imponente y habilidades únicas, representaba una amenaza que parecía imposible de superar. Isbi-Benobe, por ejemplo, no solo era un gigante en estatura, sino un guerrero con habilidades brutales. Su lanza era tan pesada que pocos hombres podían sostenerla, y él la manejaba con tal facilidad que impresionaba. La simple mención de su nombre hacía que muchos guerreros israelitas dudaran. Llevaba consigo la sed de venganza por la derrota de Goliat, y buscaba cualquier oportunidad para enfrentarse a los israelitas, decidido a borrar la vergüenza de su hermano caído. Otro gigante, Seif,
Poseía una presencia tan amenazante que su mera aproximación provocaba una ola de miedo en el corazón de sus adversarios. Era conocido por no mostrar piedad en la batalla, lo que lo convertía en un oponente aún más temido. Su armadura era reforzada y cubría casi todo su cuerpo, transformándose en una verdadera muralla viva que avanzaba sobre sus enemigos. Para los israelitas, enfrentarse a Seif era como enfrentarse a un destino cierto de muerte, y quizás el más peculiar entre ellos, el gigante con 6 dedos en cada mano y pie. No solo era visto como un adversario físico, sino como un símbolo de anomalía y misticismo, algo que los israelitas apenas podían comprender. Su extraña presencia lo convertía en un gigante casi mítico, y muchos creían que poseía poderes más allá de lo común, una fuerza inexplicable que emanaba de su apariencia fuera de lo normal. Con cada uno de estos hermanos extendiendo miedo e incertidumbre, el pueblo de Israel se encontraba ante una amenaza que superaba la dimensión física. Era una lucha contra el miedo paralizante, contra la creencia de que estos gigantes eran invencibles, intocables, y que nadie podría enfrentarlos y sobrevivir. Estos gigantes eran más que guerreros. Representaban la fuerza bruta y la crueldad que los filisteos usaban para intimidar y dominar, forzando a los israelitas a cuestionar sus propias fuerzas y la fe que los guiaba. Pero, al mismo tiempo, también eran la prueba de que el miedo puede ser el enemigo más grande. Cada gigante, con su habilidad mortal, era un recordatorio de cuán pequeño puede sentirse el ser humano ante una amenaza colosal, y de cómo, a menudo, nuestros mayores gigantes son las dudas y temores que llevamos dentro. Pero, ¿encontraría el pueblo de Israel el valor para enfrentarlos? Ese era el gran dilema. Un dilema que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también la profundidad de su fe. Y entonces, en medio de este ambiente de miedo y desesperación, aparece David, un joven pastor, aparentemente despreparado para las batallas que esperaba a Israel. Alguien que, a los ojos de los hombres, nunca tendría la fuerza para enfrentarse siquiera a un guerrero, mucho menos a un gigante. Pero David llevaba algo que los demás no veían: una fe inquebrantable en Dios y un valor que desafiaba toda lógica humana. Cuando Goliat, el gigante más temido de los filisteos, se presentó frente al ejército israelita, nadie se atrevía a confrontarlo. Todos lo veían como invencible, pero David veía algo diferente. Sabía que ese gigante, por más poderoso que pareciera, no era rival para la fuerza divina que lo acompañaba. El encuentro entre David y Goliat fue rápido, pero marcó un antes y un después en la historia de Israel. Con una simple honda y una piedra, David demostró al pueblo de Israel que la verdadera fuerza no radica en el tamaño ni en las armas, sino en la valentía y la fe. Ese momento no solo transformó la vida de David, sino que cambió el destino de toda una nación. Con la caída de Goliat, las cadenas del miedo que aprisionaban el corazón de los israelitas fueron quebradas, y por primera vez, el pueblo vio que los gigantes no eran invencibles, que el poder de los filisteos no era absoluto. David no solo derrotó a Goliat, avivó la esperanza en el corazón de su pueblo. Su victoria demostró que cualquier gigante que todavía amenazaba a Israel podía ser vencido. Y su fe audaz fue un llamado a todos para que dejaran de mirar los obstáculos con miedo y comenzaran a verlos con confianza. David mostró que cuando se tiene fe, no importa el tamaño del desafío. Su valentía permitió que los israelitas encontraran fuerzas que ni ellos sabían que tenían, inspirando a otros guerreros a enfrentar a los hermanos de Goliat. La valentía de David fue la chispa que encendió el cambio. Transformó el miedo en fuerza, la duda en certeza, y así abrió el camino hacia un futuro diferente, donde el pueblo de Israel ya no se veía como víctima de las circunstancias, sino como una nación guiada por la fe y protegida por algo mucho más grande que cualquier gigante. La victoria de David sobre Goliat fue el punto de inflexión que Israel necesitaba para despertar su propia valentía, inspirados por ese joven pastor que, con fe inquebrantable, derribó al gigante más temido. Los guerreros israelitas comenzaron a sentirse capaces de enfrentarse a los otros gigantes que aún amenazaban su tierra. Cada uno de los hermanos de Goliat, antes visto como un símbolo de fuerza invencible,
se convirtió en un obstáculo que podía ser superado. El miedo que paralizaba al pueblo fue reemplazado por una determinación fortalecida por la fe y por el recuerdo de lo que David había logrado. El primero en caer fue Isbi-Benob, el gigante de la lanza pesada, cuya sed de venganza por su hermano caído lo hacía implacable. Pero fue derrotado por Abisai, uno de los guerreros más leales de David. Con valentía y destreza, Abisai demostró que, al igual que David, él tampoco temía la fuerza de estos gigantes. Esta victoria no solo fue física, sino también espiritual para todo el ejército israelita, una prueba de que lo imposible podía ser vencido. Luego llegó el turno de Seif, otro hermano de Goliat, cuyo rostro y armadura pesada intimidaban a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero el pueblo de Israel, inspirado por el ejemplo de David, no retrocedió. Otro guerrero israelita desafió a Seif con determinación, y en el campo de batalla, el gigante cayó. La derrota de Seif fue un golpe profundo para los filisteos, que veían cómo sus guerreros más poderosos caían, uno por uno, a manos de un pueblo que encontraba su fuerza en la fe. Finalmente, quedaba el último y más peculiar de los hermanos, el gigante de 6 dedos en cada mano y pie, un símbolo de poder casi místico. Su apariencia extraña se veía como una manifestación de poderes sobrenaturales. Sin embargo, incluso este gigante fue derrotado. Cada batalla ganada, cada gigante que caía, era una victoria que resonaba en la historia de Israel, dejando claro que la fe de este pueblo no podía ser quebrantada. Los gigantes, uno a uno, cayeron. Estas victorias simbolizaban mucho más que simples batallas ganadas. Marcaban el fin de una era de miedo y el comienzo de un nuevo capítulo de esperanza y valentía. Los hermanos de Goliat, que antes parecían invencibles, se convirtieron en pruebas vivas de que, para aquellos que creen, ningún gigante es demasiado grande. Así, el pueblo de Israel se liberó de las amenazas que lo paralizaban, preparado para avanzar, guiado por la confianza en un poder mucho mayor que cualquier adversidad que pudiera surgir. La historia de los gigantes hermanos de Goliat nos enseña mucho más que antiguas batallas entre Israel y los filisteos. Nos habla de la naturaleza de los desafíos y amenazas que enfrentamos, tanto en el pasado como hoy. Estos gigantes representaban obstáculos aparentemente insuperables, fuerzas que parecían destinadas a destruir cualquier esperanza. Pero la valentía de David, un joven pastor movido por su fe, demostró que incluso el enemigo más temido puede ser derrotado cuando tenemos un propósito mayor y una confianza inquebrantable. Al igual que Israel, todos enfrentamos nuestros propios gigantes. Estos gigantes pueden ser miedos, dudas, inseguridades o dificultades que nos hacen pensar que no somos lo suficientemente fuertes. Pero la caída de los hermanos de Goliat nos recuerda que no hay obstáculo demasiado grande para ser superado. Podemos sentirnos pequeños e impotentes, como David parecía frente a Goliat, pero la verdad es que, con fe, cualquier batalla puede ser ganada. Que esta historia te inspire a no rendirte ante los desafíos. Cree que, como el pueblo de Israel, también puedes encontrar fuerzas que ni siquiera sabías que tenías. Los gigantes pueden parecer enormes, pero recuerda, la valentía y la fe tienen un poder transformador. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu confianza, sabiendo que no estás solo. Al igual que David y el pueblo de Israel, tú también puedes enfrentar y superar tus gigantes. Al final no es el tamaño del obstáculo lo que determina el resultado, sino la fuerza de nuestra fe y la certeza de que podemos vencer. Y para ti, que te interesa conocer más sobre sabidurías y curiosidades bíblicas, te dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Lee la carta que Caifás escribió en su lecho de muerte, rompiendo el silencio y reconociendo quién fue Jesús. Te sorprenderás. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.